Mejor decir Romanos capítulo 1, versículo 28 al 32. Romanos 1, de versículo 28 al 32. Dice la palabra del Señor, Romanos 1, del 28 al 32. Y como ellos no aprobaron a tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino también se complacen con los que las practican. Que el Señor bendiga su palabra. Pueden tomar asiento. Los tiempos, mis hermanos, en que nosotros estamos viviendo son tiempos bastante peculiares. Es un tiempo en que lo que acabamos de leer es lo común. Es lo común. Mire la lista a partir del versículo 29 en adelante. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, entonces pecado sexual, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores, gente que odia a Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Y el colmo es el versículo 32. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, ¿y cuál es el juicio de Dios? Que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Ya no le importa eso, sino que no solo las hacen, sino también se complacen con las que practican. Entonces, el tiempo en que nosotros estamos viviendo es un tiempo peculiar, donde estos son los valores normales y naturales de nuestra sociedad. ¿De qué manera podemos ver en evidencia este tipo de cultura donde son aborrecedores de Dios, son soberbios, no quieren saber lo que Dios dice, son altivos, creen que saben mejor que Dios, son desobedientes a los padres, donde la familia no es unida, la familia no vale nada hoy en día, donde no hay afecto natural, donde las madres no quieren a los hijos, donde los padres no quieren a los hijos y donde los hijos no quieren a los padres tampoco. ¿Cuáles son algunas maneras en que nosotros, mis hermanos, podemos ver Romanos 1, 28 al 32 en evidencia en nuestra cultura? Por varias prácticas que hay. El aborto, donde un bebé no es considerado como un ser humano, donde el bebé usan una palabra, el feto, para deshumanizar el bebé y simplemente considerar el bebé una masa de células como un tumor, que se puede sacar como un tumor o un quiste. Se ve en las prácticas, por ejemplo, de la eutanasia. Eutanasia no es la prima de Asia. ¿Qué es la eutanasia? Es la práctica de
quitar la vida a alguien que supuestamente tiene una enfermedad sin cura. Y el problema es que Dios es el autor de la vida y Dios es el quitador de la vida. Pero entonces se ha puesto en las manos del ser humano la capacidad de quitar voluntariamente su vida porque considera que ya no tiene calidad de vida por cualquier motivo. Y en los países que están aceptando esto, las razones, los casos están ampliando más y más. Se ve en la criminalidad aumentada que se ve hoy en día. Uno ya no puede caminar por las calles. Uno está preocupado. Ya no puede ir en el tren tranquilo porque está pensando, ¿y qué me van a hacer aquí? Uno ya no puede sacar el celular como antes sacaba el celular en el tren. ¿Por qué? Tiene miedo que alguien le va a quitar o le va a dar un golpe para quitar el teléfono. Uno tiene miedo de estar parado en la plataforma del tren porque está con temor que alguien lo va a empujar en el camino del tren. Y la criminalidad que se ve aumentada, por ejemplo, en los robos en las tiendas. Tiendas cerrando en sectores de ciudades porque la gente entra, coge lo que quiere y se van y uno no puede hacer nada. Ya Walgreens, CVS se están retirando de varias ciudades porque no hay manera de cuidar lo que tienen en las tiendas y de cuidar la vida de la gente que trabaja en las tiendas. Recuerdo que estuve en Seattle. Seattle tiene un gran problema con eso. Y estaba en downtown Seattle. Hay mucha gente que vive en la calle ahí. Yo entré en el Walgreens y todo estaba detrás de láminas de plástico en los shelves, ¿cómo se dice? Sí, todo. ¿Y sabes lo que era la cosa más protegida? El desodorante. No, en serio. La gente robando desodorante. Entonces, hay un aumento grande de criminalidad que se ve hoy en día. Un aumento en violaciones, un aumento en asesinos, un aumento en robo, un aumento de tomar posesión de casas cuando el dueño no está en casa. ¿Cómo se llama eso en español? Los ocupas. Entonces, yo tengo una casa, por ejemplo, voy de vacaciones, vamos a Portugal en julio, dejamos la casa por 4 semanas y alguien se mete dentro de la casa y uno legalmente no lo puede sacar de la casa. Yo no entiendo esto. Literalmente. Y sé que en Chile había problema con eso, grande. Está pasando en los países. No entiendo. O sea, uno no tiene derechos de propiedad en este día. Se ve en la destrucción del hogar tradicional, donde el hecho que mamá y papá estén juntos, casados, con hijos nacidos después de casarse, concebidos y nacidos después de casarse, viviendo en un hogar estable, ya es algo muy escaso hoy en día, inusual, por decir contracultural. Donde la cohabitación, donde la gente se junta y vive y no son casados y tienen hijos, es algo normal. Donde la existencia del fenómeno de las madres solteras es algo común y cotidiano hoy en día. Yo he dado estadística anteriormente. En la ciudad de Nueva York, en la población de afroamericanos, 75% de los bebés nacidos no tienen papá en casa. Y en los hispanos es 50%. Y es algo normal hoy en día. Ya no hay mamá y papá en el hogar.
donde la tasa de suicidio está subiendo de manera alarmante. Y no es simplemente el acceso a las drogas para sobredosis. Hay problemas detrás de eso. Hay problemas emocionales que llevan a alguien a comenzar a usar droga y a abusar de droga y tener sobredosis. La tasa de suicidio ha aumentado grandemente en este país. Ya hoy en día se escucha tanta gente famosa muriendo de suicidio. Y ya no dicen que esa persona se quitó la vida. Dice que murió por suicidio. Como que si fuera un árbol cayó encima de la persona y murió. Algo que no tiene causa. No tiene causa. Uno quita su propia vida. ¿Y por qué quita su propia vida? Porque no entiende la vida. No tiene propósito en la vida. No tiene vida como Dios ha diseñado para tener vida. Entonces vemos en el aumento grande de lo que es el suicidio en nuestra sociedad. Varios muchachos han pedido oración porque muchachos en la escuela han quitado la vida. Los días miércoles en la oración. O intentaron quitar la vida. Tenemos un crisis de, entre comillas, salud mental, donde gran porcentaje de nuestra población está bajo medicamentos, con algún tipo de desorden emocional o mental y necesitan de medicamentos. Gran porcentaje de los muchachos en los colegios está con medicamentos antidepresivos. Entre paréntesis, padres que tienen sus hijos en la escuela pública, tengan mucho cuidado. Estuve escuchando una entrevista con una mujer que es periodista del Wall Street Journal. Ella escribió un libro acerca de la cultura de la terapia en la juventud hoy en día. Y me entiende cuando digo la cultura de la terapia. O sea, cualquier problema que hay con el muchacho es porque tiene algún tipo de desorden emocional o mental y quieren dar medicamento. O es el déficit de atención, o es la hiperactividad, o es la depresión, o es la disforia de género, o lo que sea. Y entonces, simplemente un niño inquieto, no tiene hiperactividad, hay que darle pastillas para tranquilizarlo. Y los que están diagnosticando esto son los maestros y los psicólogos de la escuela. Y entonces le meten pastilla de una vez. Gente que, y ni psicólogos, algunos son terapistas de la escuela que no tienen credenciales. Y dice, bueno, el muchacho es inquieto, tiene que tener hiperactividad, le vamos a dar pastilla. Y dicen los padres, y los padres dicen, ok. Y ya meten los niños con pastillas desde temprana edad. ¿No es cierto, hermano Wendy? Es cierto. Gran porcentaje de la juventud en la escuela pública está sometido a medicamentos en este momento. Padres con los niños en la escuela pública, no dejen que ellos den medicamentos o dan algún diagnóstico de problema emocional mental a sus hijos. ¿Ok? Porque le van a meter más pastillas y van a embobar a sus hijos y van a lavar el cerebro de sus hijos. Pero es la cultura de nosotros, porque hay gran problema emocional en nuestra cultura. La gente está deprimida. No dudo que hay gente deprimida, pero no porque es alguna cosa orgánica del cerebro que está pasando. Hay un problema detrás de eso que vamos a hablar hoy día. Pero hay un aumento de problemas de depresión, de problemas emocionales. Hay una crisis moral, mis hermanos, hoy en día, donde la gente no puede ver el bien o entender lo que es lo bueno y entender lo que es lo malo. Por ejemplo, cuando la presidenta de Harvard tuvo que hacer testimonio delante del gobierno federal en el Congreso acerca de si lo que estaban haciendo los pro-palestinos en la universidad, clamando para la muerte de Israel y la muerte de los judíos, si eso era un crimen de odio o si eso era odio. Fue la pregunta, ¿cierto? Ella dijo, bueno, depende.
Y yo pensé, pero están clamando para la muerte de una civilización, un grupo étnico y religioso. Y eso no es odio. Y dijo, depende. La gente no puede ver lo bueno y lo malo hoy en día. No entienden. Están cegados. Hay como una nube que no permite ver claramente las cosas. Hermanos, ¿por qué estoy repasando a todos estos fenómenos que nosotros vemos en nuestra sociedad hoy en día? Porque hay un gran problema en nuestra sociedad. Y cada una de estas cosas que yo he mencionado, ellos están conectados. Hay un hilo que pasa por todo de ellos. Y el hilo es la condición fundamental del ser humano que vemos hoy en día. Hermanos, nuestra cultura es una cultura deshumanizada. Nosotros estamos viviendo en una sociedad que se está deshumanizándose. Todo lo que yo mencioné, el aborto, la eutanasia, la destrucción del hogar, la destrucción de conceptos básicos biológicos como lo que es el género, la destrucción de la salud emocional, el aumento del suicidio, la incapacidad de ver lo que es lo bueno, de entender lo que es lo bueno y lo malo. Es producto de un proceso de deshumanización que comenzó desde hace mucho tiempo, pero se ha acelerado muchísimo en los últimos, diría yo, 200 años, de 100 a 200 años, y vamos a explicar después. Tenemos una cultura que se está deshumanizando. La línea entre ser un ser humano y ser un animal está siendo borrada rápidamente. Lo que hace el ser humano único y distinto está siendo borrado y está afectando cómo nosotros pensamos acerca de nosotros y por entonces cómo nosotros nos comportamos. Y está afectando también cómo nosotros miramos a otros y cómo nosotros tratamos a otros. Lo que yo quiero estudiar esta mañana junto con ustedes para hacerle pensar es vamos a hablar de lo que es la deshumanización. Pero para poder entender lo que es la deshumanización, primero hay que entender entonces lo que significa ser humano. Amén. Para poder entender lo que es la deshumanización es ese proceso de hacerse menos de humano, de perder la humanidad. No podemos entender lo que es deshumanización o alguien deshumanizado si primero no entendemos lo que es la humanidad. Y lo que ha pasado en gran parte es que nosotros, nuestra cultura, ha olvidado lo que implica, lo que es ser humano. Entonces, vamos a contestar ¿cuántas preguntas, hermano Nathanael? 3 preguntas hoy día, si quiere anotarlas. Primero, ¿qué nos hace humano? O ser un ser humano. Número 2, ¿cuál es la implicación, la consecuencia de ser un ser humano? Y tercero, ¿qué es la causa entonces de la deshumanización? Entonces, primero, ¿qué nos hace un ser humano? ¿Qué es ser un ser humano? Número 2, ¿cuál es la consecuencia? ¿Cuál es la implicación de ser un ser humano? Y tercero, ¿cuál es la causa de la deshumanización que estamos mirando hoy en día? Vamos a orar, hermanos. Padre, Señor, gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por su amor y su misericordia. Gracias por su bondad, Señor. Pedimos, Señor, que usted nos guíe, nos orienta, nos hable a través de la exposición de su palabra. Padre, pedimos, Señor, que quita cualquier tipo de distracción, de inquietud que tengamos, Señor. Y, Señor, ayúdenos a enfocarnos en lo que usted quiere enseñarnos.
Deme, Señor, claridad de ideas y deme, Señor, dominio sobre el idioma. En el nombre de Jesús. Amén. Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1. Versículo 26. Génesis 1, 26 al 28. Dice la palabra del Señor. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Hermanos, ¿qué nos hace un ser humano? ¿Qué nos hace? ¿Qué es lo que nos hace únicos aquí en la tierra? ¿Qué es un ser humano? ¿Es simplemente pertenecer a la especie de, en inglés se dice Homo sapiens, el hombre sapiente? ¿O es tener un código genético específico, especial? Si eso es su definición de lo que implica ser un ser humano, entonces simplemente somos animales. Un animal, un tipo de animal entre otros tipos de animales. O sea, lo que nos hace un ser humano no es simplemente el hecho que nosotros pertenecemos a una especie de organismos, no es simplemente el hecho que nosotros tenemos un código genético único, pero hay algo allá. Hay algo más especial y más único acerca del ser humano. Yo recuerdo en la secundaria, pastor, ¿usted recuerda de Matt, el amigo mío de la secundaria? Estábamos en el último año, algunos aquí recuerdan de Matt. Estábamos en el último año del colegio, de la secundaria, y estábamos en la clase de inglés. Y el maestro de inglés preguntó, ¿y qué hace el hombre diferente? O sea, el hombre es simplemente un animal como otros animales. Y Matt, no siendo creyente, él dijo, no, hay algo único y especial. Él decía, y no sé si la idea se traduce en español, el hombre tiene una chispa, a spark, que le hace diferente. Hay algo allí que hace el hombre más especial, único, diferente a los animales. Y la verdad de las cosas es que el hombre sí tiene una chispa, sí tiene algo especial que le hace diferente a un mono, diferente a un gato, diferente a una cucaracha. Hay algo que hace el hombre diferente y único. Y la diferencia es en la manera en que nosotros fuimos hechos y a quién nosotros fuimos hechos para ser. O sea, la manera en que Dios nos hizo y el propósito para el cual Dios nos hizo. O sea, Dios hizo el gato. Dios hizo la cucaracha. Dios hizo el mono. Amén. Y Dios hizo el hombre. Pero Dios hizo el hombre diferente en la manera que lo hizo y en el fin por el cual lo hizo. Amén. Y entonces la pregunta es, ¿cómo y para qué? La raza humana y cada uno de nosotros somos el producto del poder creativo de Dios cuando Él declaró en el versículo 26, hagamos al hombre. Dios ejerció su poder creativo en varios versículos, en varios días de la semana de la creación.
En el versículo 1, Él creó los cielos y la tierra. En el versículo 3, Él creó la luz. Versículo 6, Él creó el firmamento. Versículo 20, Él creó las aves y los peces del mar. Y en el versículo 25, Él creó las bestias de la tierra, los ganados y todo lo que se arrastra sobre la tierra. Pero cuando Él creó el hombre en el versículo 26, Él hizo algo que nos hace diferente a los peces, las aves, el ganado, los gatos, los perros, etc. Dice el versículo 26, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Él nos hizo de acuerdo, conformados a la imagen de Dios, a su propia imagen. ¿En qué sentido Dios nos hizo a su imagen? O sea, ¿será que Dios entonces se ve como un hombre con 200, ya no sé cuántos libras? Peludo, alto. ¿Dios se ve así? Espero que no. Amén. ¿Dios se ve como una mujer dominicana mayor con la rodilla chueca? No. Dios no se ve así. Pero se dice pistazos, huellas, elementos de Dios impresos en cada ser humano. Por ejemplo, el pastor y Bebita tienen 2 hijos. Pastor, Bebita, Marcos tiene la personalidad más de acuerdo a quién, a Bebita o al pastor. Ok. Pero en las facciones, ¿a quién se parece más a Marcos? ¿La familia de Bebita o la de...? Exactamente. Marcos tiene la cara de Don Dimas en mucho sentido, del papá de Bebita. Pero en su personalidad se ve más como el pastor. Es lo mismo con nosotros. Físicamente, porque Dios es espíritu, nosotros somos físicos. Físicamente nosotros no parecemos a Dios, pero hay aspectos de nuestra personalidad que son de acuerdo a la imagen de Dios. Entonces, aunque Marcos no parece al pastor, hay aspectos de su persona, de su personalidad, la esencia de quién Él es, que sí se parece al pastor. ¿Es cierto, hermana Bebita? Sí. Y es lo mismo con nosotros. Nosotros no parecemos como Dios. Dios no es peludo, Dios no es gordo, Dios no es alto. Pero Dios nos ha dotado, nos ha dado 2 aspectos de su persona fundamentales que nos hace semejantes a Él, a su imagen, y que nos distingue de los animales. Primero, raciocinio, cerebro, mente, tú. Amén. La capacidad para pensar, para idear, para diseñar, para crear, para amar la verdad, buscar la verdad. Nos dio curiosidad. Amén. Todo lo que nosotros tenemos aquí, este edificio, la construcción, el diseño, este aparato, los micrófonos, las bocinas, la computadora, el internet, la cámara, todas esas cosas son productos del ejercicio de parte del hombre, del raciocinio que Dios le dio. ¿Por qué? El hombre aprendió sobre el sonido y aprendió sobre la electricidad y comenzó a edificar y construir y diseñar. El hombre fue hecho para pensar. Dios piensa, Dios comunica. El hombre piensa y el hombre comunica. Dios crea, el hombre crea. Dios domina, el hombre domina. Todos esos atributos, productos de raciocinio, son las huellas de Dios, de la imagen de Dios en nosotros. ¿Están conmigo?
¿Están despiertos? Esto va a ser un poco filosófico hoy en día. El gato no piensa. El perro no piensa. Especialmente el mío. No piensan. ¿Tienen instintos? ¿Tienen algún grado de, se puede decir, algún grado de inteligencia? Pero uno no puede enseñar a un perro matemática. Uno no puede enseñar a un perro cómo edificar algo complejo. Los animales tienen algún grado de instinto, de capacidad, pero no son creativos. No, son destructivos realmente. Entonces, la primera huella, el primer elemento, la primera manera en que podemos ver la imagen de Dios en el ser humano, que nos hace diferente a los animales, es el pensar. Entonces, pregunto, ¿la gente hoy en día están pensando? No. 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 No están pensando. No están pensando. Son vagos intelectualmente. Son vagos en los estudios. Son vagos en cuestionar. Simplemente son esponjas de mala información. Y ya no piensan. Segundo elemento, moralidad. Dios ama lo bueno y aborrece lo malo. Y el hombre fue hecho para amar lo bueno y aborrecer lo malo. Amén. Y distinguir entre lo bueno y lo malo. Fuimos diseñados, fuimos hechos para eso. Eva fue capacitada para distinguir entre lo bueno y lo malo. Dios le dio instrucción, amén. Y ella, cuando fue cuestionada por el serpiente, ella contestó bien la primera vez y después se dejó ser engañada. Amén. Pero nosotros fuimos hechos con un sentido de lo que es lo correcto y lo incorrecto. Los animales no tienen realmente moralidad. No tienen un concepto de lo que... Por ejemplo, yo puedo incentivar a mi perro para hacer cualquier cosa que sea buena o mala usando comida. Amén. Mi perro es capaz de matar a alguien si le doy un treat después. Mi perro es capaz de hacer tremendos juegos aquí si le doy una comidita, un treat después. O sea, como usted dice, el mono baila por la plata, el perro baila por la comida. Entonces, con la comida yo puedo incentivar al perro a hacer cualquier cosa. El perro no me va a decir, yo no voy a hacer eso porque eso es incorrecto. El perro va a hacer lo que sea porque él está motivado solamente por la barriga, por el estómago. Y hoy en día es lo mismo. Hoy en día es lo mismo. Estoy tratando de explicar lo que significa ser hecho a la imagen de Dios, que nos hace diferente a los animales. Pensar y sentir. Pensar intelectualmente con curiosidad y con complejidad y sentir en cuanto a lo correcto y a lo incorrecto, lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto. ¿Están conmigo? Eso es, mis hermanos, eso es lo que nos hace seres humanos, nos hace humanos. Entonces, fuimos hechos de acuerdo a la imagen de Dios, pero fuimos hechos con un propósito también. ¿Cuál es el propósito por el cual nosotros fuimos hechos? Volvemos a Génesis capítulo 1, versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza.
Y aquí es el propósito. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Versículo 28. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Nosotros siendo portadores de la imagen de Dios, nosotros siendo personas hechos a la imagen de Dios, mis hermanos, tenemos que entender que fuimos hechos para un propósito específico, para ser fructíferos, para multiplicarse y para tener dominio, señorear sobre la tierra. Hay una frase que los teólogos usan para describir este mandato que Dios ha dado. Se llama el mandato cultural o el mandato del dominio. Dios nos encargó, nos encomendó que nosotros deberíamos fructificarnos, multiplicarnos, llenar la tierra y sojuzgarla y señorear sobre la naturaleza. Amén. ¿Qué implica eso? Dios nos hizo para trabajar. ¡Ay! Dios nos hizo para trabajar. ¡Ay! Eso es como una maldición para algunos. Dios nos hizo para trabajar. Él nos dio ese raciocinio y esa moralidad para fructificarse, para llenar la tierra, para tener dominio sobre la tierra, para sojuzgar la tierra y para señorear sobre la naturaleza. El hombre fue hecho para trabajar la tierra. Amén. Y entonces, y aquí se ve, ¿cuál es el dominio de Dios? Todo. Amén. ¿Cuál es el dominio de Dios? Dígalo. Todo. El universo, la planeta Marte, el Sol, las otras galaxias, todo el universo, todo lo que hay. Pero el Señor nos dio a nosotros un dominio. ¿Cuál es el dominio de nosotros? La planeta Tierra. Amén. La planeta Tierra. Entonces, Dios con su poder creativo desarrolló todo el universo y está llevando a cabo todo el universo. Dio a nosotros, se dio una soberanía a nosotros para desarrollar esta tierra. Como Él usa su poder creativo y su raciocinio y moralidad para gobernar todo el universo y desarrollarlo, Él nos dio raciocinio y moralidad para desarrollar este dominio de nosotros. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Y es importante entender eso. Entonces, nosotros no fuimos hechos simplemente como animales para comer y dormir. Y eso es solamente lo único que mi perro hace en la casa. Es comer y dormir y jugar. Es lo que el mundo hoy en día quiere hacer, hermano Sandy. Comer, dormir y jugar. Amén. Nosotros no fuimos hechos simplemente para comer, dormir y jugar. Fuimos hechos para trabajar. Para tener un sentido de propósito aquí en la tierra y para llevar a cabo este mandato cultural que Dios nos dio. ¿De qué forma? Teniendo una familia, trabajando, criando hijos, participando en una iglesia de manera activa, participando en la sociedad. O sea, vivir una vida productiva. Y nadie quiere ser productivo hoy en día. Tenemos una cultura deshumanizada. Porque ser humano implica tener propósito, implica trabajar, implica casarse si Dios lo permite, implica tener hijos si Dios lo permite,
implica criar hijos, implica tener un grado de desempeño, desarrollo en la vida, visión en la vida. Uno propone y Dios dispone. Y no simplemente estar en casa jugando videojuegos todo el día. Eso es una vida deshumanizada. Amén. Los padres le van a encantar este tema hoy día. Pero es la tendencia de nuestra cultura. Es quitar importancia al casarse, y quitar importancia a la familia, quitar importancia a la crianza de los hijos y la buena crianza de los hijos. Quitar importancia al trabajo, al sudar, al esforzarse, al negarse el sueño para lograr algo. O sea, el producto de eso es una sociedad que se está deshumanizándose, mis hermanos. No sé si tiene sentido lo que estoy diciendo. Me dolió mucho cuando aprendí que el trabajar es esencial en el ser un ser humano. Cuando me di cuenta que el trabajo no es castigo, sino fue parte del plan original de Dios. Mis hijos me comentaban que yo estaba equivocado teológicamente antes. Porque yo decía, voy a dar una patada a Adán y Eva cuando los veo en el cielo, porque el trabajo es parte del castigo. Y el trabajo no es parte del castigo. El trabajo es parte del plan original de Dios para el hombre. El sudar y llorar y la sangre en el trabajo sí es parte del castigo por la maldición sobre la tierra. Pero el trabajo en sí fue parte esencial del plan de Dios. Porque uno no puede señorear sobre la naturaleza y tener dominio sentado. Amén. Tiene que trabajar. Entonces, justamente Joshua me comentaba, creo que fue Joshua esta semana, y dijo, papi, me parece que usted antiguamente estaba equivocado en ese punto. Y dije, sí, yo estaba equivocado. Porque solamente pensaba, porque la hermana Betty, ¿qué decía yo todos los domingos por la noche antiguamente? Ahí viene el lunes mañana, yo decía, y me deprimía. Y de tal forma que la hermana Betty me regaló en mi cumpleaños una taza de un pozuelo, ¿se dice? De café, que tiene un muñequito con mi cara arropado en la cama diciendo, odio el día lunes. Y yo decía en ese tiempo, le voy a dar una patada a Adán y Eva cuando los veo en el cielo, porque es culpa de ellos que yo tengo que trabajar el día lunes. Y Joshua me recordaba esta semana diciendo, papi, tú estabas equivocado en ese entendimiento. Y es verdad, yo estaba equivocado, porque el trabajo es parte del plan original de Dios para el hombre, el trabajar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y el Señor nos ha dado, cada uno de nosotros, dones diferentes, capacidades diferentes, virtudes diferentes, para llevar a cabo este mandato que Él dio a Adán y a sus descendientes. Pero hay algo más en lo que implica ser un ser humano. Sí, Dios nos hizo de acuerdo a su imagen, con raciocinio, con moralidad. Dios también nos hizo para fructificarnos, para multiplicarnos, para llenar la tierra, para sojuzgar la tierra, para señorear sobre la naturaleza, para trabajar. Pero de la misma forma que Dios es un ser relacional, Dios nos hizo seres relacionales. ¿Qué significa eso? Que nosotros somos seres que tienen que conectar emocionalmente, espiritualmente con otros. Hay 4 relaciones que son esenciales en la vida de un ser humano y que que llenan lo que es la vida de un ser humano.
Y los jóvenes saben acerca de esto porque nosotros hablamos de esto en la actividad de jóvenes que tuvimos en febrero. Primera relación, nuestra relación con Dios. Fuimos hechos para tener relación con Dios. Segundo, relación con uno mismo. Nosotros no somos simplemente máquinas de producción, sino somos seres pensantes y reflexivos, gracias, autorreflexivos, que pensamos acerca de nuestra condición, que pensamos acerca de nuestra vida, que pensamos acerca de nuestro desarrollo como ser humano. Entonces, relación con Dios, relación con uno mismo, relación con otros. Fuimos hechos para vivir con otros. Son pocos que realmente pueden estar solos. Muy pocos. Uno dice que no necesita de gente. Muy raro es el caso de alguien que realmente puede aguantar estar solo por 50 años en una montaña. Amén. Fuimos hechos para tener relación con otros. ¿Por cuáles medios? Por el matrimonio. ¿Qué dijo el Señor acerca de Adán? Que no convenía que el hombre estuviera solo. Hizo la compañera de Adán. Entonces, en el matrimonio, en la familia, con los hijos, en Día de las Madres, recordar, hijos, que debemos de tener una relación con nuestras madres. Y madres para con los hijos. Y no simplemente vivir gente en una casa, sino estar conectados, conversando, compartiendo, saliendo. Mira, no es muy complicado tener una relación con tus hijos. ¿Sabe lo que se necesita? Tiempo y disposición. Haga el tiempo y si es necesario, fuerza la disposición. ¿Se dice así? Fuerza. Esfuerza la disposición. Y simplemente compartir, salir juntos, como familia. Le voy a decir, viviendo en New Jersey, hemos disfrutado como familia el camino en el carro, como familia, riendo y conversando. Ida y vuelta. Ha sido una bendición. Porque antes, yo llegaba antes de mis hijos y mi familia, cuando vivía aquí, yo llegaba temprano y ellos todavía en la casa para hacer la ruta. Entonces yo no venía a la iglesia con mi familia. Y tampoco volvía a la casa con mi familia porque hacía ruta. Y ahora yo vengo y regreso con mi familia. Y pasamos 1 hora, ida, 1 hora y vuelta, riendo y compartiendo, contando chistes, hablando de diferentes cosas, hablando del tema, hablando de diferentes cosas. No se necesita un psicólogo o algo así para tener una relación con sus hijos. Simplemente se necesita tiempo y disposición, punto. Es una receta muy simple, como el flan, leche y huevos, punto, ya. Amén. Entonces, se necesita simplemente el tiempo y la disposición. Entonces, con los hijos, la familia, en el trabajo, sobre todo la iglesia, en la sociedad, ser ciudadano. O sea, nosotros fuimos hechos para tener relación con otros. Y fuimos hechos para tener una relación con la creación. ¿En qué sentido? En que vamos a desarrollar la creación, tener dominio sobre la creación, pero también apreciar la creación y las maravillas que hay, que son un reflejo del poder y deidad de Dios. Amén.
Entonces, esas relaciones, mis hermanos, son esenciales en lo que implica ser un ser humano. Ahora, entonces, ¿entienden ahora lo que es ser un ser humano? Ser hecho de acuerdo, conforme a la imagen de Dios y la semejanza de Dios, en su raciocinio, en su moralidad y con el propósito de fructificar, multiplicar, llenar la tierra y sojuzgarla y señorearla. Y haciendo todo eso por medio de relaciones, relación con Dios, conocer a Dios, caminar con Dios, hablar con Dios, que Dios te hable, que Dios te enseñe, que Dios te guíe. Relacionar con otros, con su cónyuge, con sus hijos, con sus padres, con sus parientes, con sus colegas en el trabajo, en la sociedad, con sus vecinos. Relacionarse con uno mismo, ser un ser pensante que medita sobre su propia vida, como Salomón en Proverbios y Eclesiastés, medita sobre lo que es vivir la buena vida aquí en la tierra. Hermanos, nosotros somos llamados a pensar acerca de nuestra vida. Y si estamos viviendo una vida fructífera aquí en la tierra, humanamente hablando. Y tener una relación con la naturaleza. La verdad es que nos hace falta, eso es entre paréntesis, nos hace falta tener interacción con la naturaleza. Me doy cuenta. Alguien la semana pasada, la gente allá en New Jersey son gente que le gusta el bosque y todo eso. Me preguntaron, ¿usted ha hecho campismo? Yo dije, yo no, así. Sí, en camping, en portugués es de campismo se dice. Acampar. ¿Ha ido a acampar? Yo no. ¿Y por qué no? Porque yo soy de la ciudad. Y entonces nos hace falta realmente tener interacción con la naturaleza. Por eso, por ejemplo, el campamento va a ser excelente para nosotros. Porque no estamos acostumbrados a mirar montañas, por lo menos nuestros hijos, mirar montañas, respirar el aire del bosque, ir al río, pescar en el río, lo que sea. No tenemos esa, quizás varios de ustedes que son de la República Dominicana y de México, eso es algo común y cotidiano para usted. Pero para mí, nacido aquí en Yonkers, trabajando en la ciudad y estudiando en ciudades, mire, yo no sé cómo conseguir un pez del río. Tendría que ir al agua y tratar de agarrar con las manos, porque nunca he pescado en mi vida. Yo no sé. Pero hermanos, aún así, tener interacción con la naturaleza y ver la grandeza de Dios en la naturaleza nos hace más humanos. Amén. Ok, primero, ¿qué es ser un ser humano? Ya contestamos esa pregunta. La segunda pregunta es, ¿cuál es la implicación entonces de ser un ser humano? ¿Cuál es la consecuencia? ¿Qué resulta? ¿Cuál es la implicación entonces de ser un ser humano? Hay dos implicaciones prácticas y uno es espejo del otro. El primero es que como nosotros siendo portadores de la imagen de Dios, siendo humanos, somos dignos de respeto. Tenemos dignidad humana. Amén. O sea, nosotros merecemos mejor trato, más respeto de que como la gente trata a un perro. Y desafortunadamente estamos chuecos aún en eso hoy en día. ¿Por qué digo eso? Porque el niño no nacido, ya yo no uso la palabra feto. El niño no nacido, the unborn child. El niño no nacido, porque hermanos, las palabras son importantes. En cambios de palabras hay cambio de pensamiento y cuando hay cambio de pensamiento hay cambio de valores.
¿Ok? Entonces no diga feto. Y hermanas, bueno, no hay ninguna embarazada aquí. En un tiempo hubo como 3 o 4. Y aún así, hermanas o padres aquí, cuando estás en el médico y hablan del niño no nacido, no habla del feto y corrige el médico, decir mi bebé o mi niño no nacido. Corrige el médico, usa los términos correctos, ¿ok? Pero el niño no nacido no tiene ningún derecho para vida. No tiene ningún estatus legal que significa que es digno de vida. Pero una águila aquí en los Estados Unidos tiene más derechos de que un niño no nacido. Un perro tiene más derechos en nuestra cultura de que un niño no nacido. ¿Por qué digo eso? Si una mujer hace un aborto, ningún problema. Tiene el derecho, el bebé no tiene derechos. Pero la madre tiene su derecho y mata el niño no tiene recursos, simplemente muere. Pero si yo maltrato mi perro, Rigo, el vecino llama a la policía llega a mi casa e investiga y me cogen preso si el perro es maltratado. Entonces, ese ser humano que es el niño no nacido, no tiene dignidad humana en nuestra cultura. Pero en realidad sí tiene dignidad humana. ¿Por qué? Porque la dignidad humana no depende en los derechos concedidos por el Estado. La dignidad humana es inherente, es innato y es dado por Dios al niño no nacido siendo hecho a la imagen de Dios. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Y es muy importante, mis hermanos, entender que nuestros derechos como seres humanos, y no digo derechos de seres humanos como usa políticamente afuera, digo nuestros derechos de dignidad como ser humano no depende en lo que confiere el Estado a nosotros. No es derivado a lo que el Estado nos da, es derivado a lo que Dios nos ha dado. Es muy importante tener eso en claro, porque mucha gente hoy en día piensa que los derechos son determinados por el Estado. No, los derechos son determinados por Dios. ¿Están conmigo? Entonces, volviendo a lo que estábamos conversando, nosotros como portadores de la imagen de Dios, siendo seres humanos, somos dignos de respeto. Tenemos valor, más valor que un perro, un gato o una águila. Y Dios le preocupa cómo los portadores de su imagen, cómo los seres humanos son tratados. Busque Génesis 9 del 1 al 7. Génesis 9 del 1 al 7. Esto es después del diluvio, de la destrucción de todo el mundo por el pecado del hombre. Solamente Noé y sus 3 hijos sobreviven junto con las esposas respectivas. Dice, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Él está ratificando ese mandato cultural que nosotros vimos en Génesis capítulo 1. ¿Okay? El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis, porque ciertamente demandaré, y ahora presta atención de ahora en adelante, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. De mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón su hermano demandaré la vida del hombre.
Vamos a repetir esta parte. De mano del varón su hermano demandaré la vida del hombre. El que derrama sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Ahí lo dejamos. Entonces, versículo 6, el que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. ¿Qué hace diferente al ser humano de tal forma que si yo mato a un ser humano, yo soy digno de muerte? ¿Qué hace la diferencia en el ser humano? Dice ahí en el versículo 6, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Nosotros, mis hermanos, fuimos hechos con dignidad. Y nadie, incluyendo un niño no nacido, nadie tiene el derecho de quitar nuestra vida. Amén. Nadie tiene derecho de imponer violencia a uno de nosotros, porque somos dignos de respeto. No significa que alguien no puede estar en desacuerdo fuertemente con uno. Pero hay líneas de decencia y respeto que uno no puede cruzar. El Señor nos hizo, todos nosotros somos dignos de respeto, tenemos dignidad. Los que tienen algún tipo de deficiencia física, ¿cómo se dice disabled o handicapped en español? ¿Deshabilitados? No. Descapacitados. Incapacitados. Los que no tienen uso de las piernas, incapacitados se dice. Okay. Los incapacitados tienen dignidad. Las personas mayores tienen dignidad. Los enfermos tienen dignidad. Las personas de cualquier raza tienen dignidad, sea africana, latino, blanco, asiático, lo que sea, todos tienen dignidad y valor. Las mujeres tienen dignidad y valor. Los hombres tienen dignidad y valor. Y entre paréntesis, hay que dar énfasis a eso hoy en día. Que a los hombres y de manera especial a los niños, ellos tienen dignidad y valor. Porque el feminismo ha ido adelante y ha querido aplastar a los niños, a los varones, en el camino. Las personas de cualquier religión son dignos de respeto, tienen dignidad. Sean cristianos, judíos, musulmanes, ateos, lo que sea, tienen dignidad, son dignos de respeto. Entonces, hermanos, la implicación de ser un portador de la imagen de Dios es que todos nosotros tenemos dignidad inherente, natural. Pero también tenemos una obligación entonces. Tenemos que mostrar respeto a otros. ¿Por qué? Porque los otros son portadores de la imagen de Dios también. Uno no puede simplemente, todos me tienen que respetar, pero yo no tengo que respetar a nadie. No. Eso no es ser un ser humano. Eso es ser un animal. Nosotros como seres humanos somos dignos de respeto, tenemos dignidad y tenemos el deber de respetar la dignidad de los otros también. Y el hombre ha fallado grandemente en esto. ¿Cuál es un ejemplo? El Holocausto en los años 1940 y 30. Es un ejemplo moderno y todavía bastante moderno de qué pasa cuando dejamos de mirar a otro como un ser humano. ¿Cuántos aquí saben lo que es el Holocausto? Varios. Eso fue un asesinato sistemática, científica, precisa como una fábrica de muerte.
para matar 6 millones de judíos. Y no solamente judíos. Aparte de los 6 millones, habían católicos también. Habían gitanos, muchos gitanos. Mataron un montón de gente. Y eso es lo que pasa cuando nosotros comenzamos a mirar a otra persona como menos de un ser humano. Estuve leyendo acerca de, en la Segunda Guerra Mundial, es impresionante las palabras que la gente usaba para los países que eran enemigos. Los japoneses usaban palabras despectivas para los chinos. Los llamaban de cerdos, cochinos, puercos y cosas así. Los alemanes ni se habla lo que decían de los judíos. Lo que los americanos decían de los alemanes y de los japoneses. Y aquí en los Estados Unidos, no sé si usted sabía, había un campo de concentración aquí creo que fue en Hawái y en California. En esos tiempos donde buscaron todos los japoneses, eran americanos, pero si eran descendencia japonesa, tomaron todos ellos y los guardaron en un lugar encerrado, porque tenían miedo de que ellos iban a hacer algo de parte de Japón, porque era un país enemigo. Es impresionante lo que somos capaces de hacer cuando dejamos de mirar al otro como un ser humano. El pastor dio el ejemplo la semana pasada de Corrie ten Boom, allá en Holanda. Ella estaba en una posición de ver a los judíos como alguien menos de ser humano. Pero ella miró la humanidad de esa persona, de esas personas, y los tomó y los guardó dentro de las paredes de su casa para que no fueran llevados. Usted dio el ejemplo, ¿cómo es? Winston, que había facilitado el escape de muchos niños judíos. Él miró la humanidad de esos niños. Esos niños tenían madres que los amaban, tenían padres que los amaban. Y Él los tomó y los facilitó el escape para ellos. Cuando dejamos de mirar al otro como ser humano, somos capaces de horribles cosas. Y somos capaces de justificarlo. Amén. Y aún justificarlo, decir que estamos haciendo el trabajo de Dios en el nombre de Dios. Varios lo han hecho en la historia. Y es gran pecado. Porque todas las personas, no importando su ideología, no importando su raza, no importando su edad, no importando sus características, todos fueron hechos a la imagen de Dios y son objetos de la redención que Cristo ofrece. Entonces, si Cristo murió por esas personas, ¿quiénes somos nosotros de quitarle la vida a ellos? Amén. Nuestra obligación como portadores de la imagen de Dios, somos dignos de respeto, pero también tenemos que respetar. Amén. Tercero, ¿por qué entonces el hombre se ha deshumanizado? Creo que es obvio que el hombre se ha deshumanizado. ¿Cuántos dicen amén? He dado ciertas pinceladas en el camino, haciendo contrastes con el propósito y el plan de Dios en la humanidad y en constituir la humanidad, y cómo nosotros no estamos viviendo de acuerdo a los propósitos y diseño de Dios. ¿Por qué nosotros quedamos o nos estamos deshumanizándonos? Muy sencillo es la respuesta: el pecado. El pecado. La caída de Adán y Eva en el huerto de Edén nos dañó. Nacemos dañados por el pecado. En nuestro estado natural somos incapaces de ser y de reflejar esa imagen de Dios que ha sido puesto en nosotros, porque está dañado, está distorsionado por el poder y la presencia del pecado. Y por entonces somos inclinados como pecadores
a faltar respeto, a quitar la dignidad de otros, porque la imagen de Dios en nosotros ha sido distorsionado y dañado. Por eso necesitamos desesperadamente la gracia de Dios en el Evangelio de Cristo, porque necesitamos perdón y necesitamos un nuevo nacimiento. Pero ¿cuál es el pecado fundamental que ha resultado en la deshumanización del hombre? El pecado fundamental en el ser humano que es causa de la deshumanización es la incredulidad. Incredulidad. La incredulidad del ser humano. Busque Romanos capítulo 1. Sí, vamos a volver a Romanos. Versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. ¿Qué hacen los hombres aquí? Que detienen con injusticia la verdad. Los hombres resisten, detienen con injusticia la verdad de Dios. No quieren la verdad de Dios. No quieren la verdad de Dios. Cuando escuchan la verdad de Dios, resisten y rechazan. No quieren. Y por entonces el hombre ha hecho 3 cambios grandes. Los 3 cambios. Versículo 22 en adelante. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Primer cambio. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó entonces. Como consecuencia, Dios dijo, ok, usted quiere rechazar, quiere cambiar mi gloria incorruptible para lo que es corruptible, de aves, cuadrúpedos y reptiles. Ok, te entrego. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ya que cambiaron, segundo cambio, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron. Otro cambio, tercer cambio. Cambiaron el uso natural por lo que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. 3 cambios. Y estos 3 cambios tienen un gran impacto en nuestra humanidad y de manera especial en las 4 relaciones que acabamos de mencionar. Y por entonces nos hace deshumanizados. Primero, un rechazo de la autoridad de Dios. Versículo 23. Y cambiaron la gloria del Dios. O sea, cambiaron la autoridad de Dios, el esplendor de Dios, la soberanía de Dios, el imperio de Dios. Lo cambiaron. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Le quitaron la autoridad a Dios. La incredulidad destruye esa primera relación que nosotros acabamos de mencionar, nuestra relación con Dios. La incredulidad quita la autoridad a Dios. Quita Dios del trono de nuestra vida
¿Y quién colocamos en el trono de nuestra vida? Cualquier cosa que no sea Dios. Nosotros, una persona, una filosofía humana, alguna gente idolatriza animales. Cualquier cosa menos el Dios Todopoderoso de los cielos y de la tierra. Entonces, el primer cambio, cambiando el Dios incorruptible, la gloria del Dios incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Segundo, entonces primero, rechazo de la autoridad de Dios, esa relación con Dios. Rechazo de la verdad de Dios, versículo 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Ellos entonces quitan no solamente la autoridad de Dios y destruyen esa relación con Dios, sino también al rechazar la verdad de Dios, rechazan el plan de Dios para todas las relaciones que nosotros tenemos. Cómo relacionarnos con nosotros mismos, cómo relacionarnos con nuestros prójimos, cómo relacionarnos en el matrimonio, cómo relacionarnos en la familia, cómo relacionarnos en el trabajo, cómo relacionarnos en la sociedad. Si rechazamos la verdad de Dios, no sabemos cómo llevar a cabo estas otras relaciones que constituyen nuestra vida. ¿Cuántos de nosotros aquí, y no es mi caso porque me casé en Cristo, cuántos de ustedes que son cristianos estaban casados cuando usted llegó a Cristo? Levanta la mano. Alto en alto, con orgullo. Ok. Es verdad de que antes que usted se casara, antes que usted llegara a Cristo, usted tenía sus propias ideas sobre el matrimonio. ¿Sí? ¿Y cómo le fue? Mal, ¿cierto? Pena que la hermana Betty no está aquí, porque la hermana Betty echaba por la ventana la maleta de Juan con la ropa. ¿No es cierto, bebita? Que la hermana Betty lo sacaba de la casa y tiraba la maleta por la ventana. Y ahí estaba la ropa, las medias y otras cosas de Juan en el pasillo y la gente caminando. Porque ellos tenían sus propias ideas de lo que era el matrimonio, el orden del matrimonio, el papel del esposo, el papel de la esposa. Y su vida era un desastre. ¿Por qué? Porque sin sabiendo, habían rechazado la verdad de Dios, habían cambiado la verdad de Dios por la mentira. Y esa mentira estaba destruyendo las otras relaciones, esas relaciones por las cuales Dios nos hizo. Relación con Dios, relación con uno mismo o relación con otros. Pero al llegar la verdad de Dios en su vida y aprender, por ejemplo, lo que la Biblia enseña acerca del matrimonio, el Señor tuvo misericordia y comenzó a ordenar el matrimonio poco a poco. Amén, hermano Juan. Por eso hermano Juan está todavía casado. Amén. Por la misericordia de Dios. Amén. Y por la verdad de Dios. Entonces, esta incredulidad manifestada en estos cambios, cambiando la gloria de Dios incorruptible por lo corruptible, cambiando la verdad de Dios por la mentira, destruyen, impiden las relaciones humanas que definan nuestra humanidad. Por eso estamos viviendo nuestra cultura como animales. Amén. Por eso la gente hoy en día se está comportando más y más como animales. ¿Por qué? Porque quitaron la autoridad de Dios, rompieron la relación vertical con Dios, cambiaron la verdad de Dios por una mentira, destruyeron la capacidad de tener sus relaciones horizontales con uno mismo, con la creación y con otros. Y tercero, cambiaron el orden natural de Dios.
Versículo 27. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Cambiaron el orden, el diseño natural que Dios había planteado. Y eso es producto de rechazar la autoridad de Dios y la verdad de Dios. Y lo vemos manifestado en tantos sentidos hoy en día. El porcentaje de muchachos que se identifican como LGBT hoy en día es impresionante. Creo que la estadística que escuché, que en las escuelas públicas hasta el 20% de los muchachos hoy en día se identifican como LGBT. 20%. Y eso va a ir creciendo. Eso va a ir creciendo. Amén. ¿Tiene sentido, Josie? Por la experiencia. Va aumentando. El transgenerismo es algo que ha aumentado y explodido de manera impresionante. Y es un rechazo del orden natural. Y es más, ¿cómo se dice? En un sentido aún más atrevido a la franca que el homosexualismo. Porque está diciendo, yo no soy hombre, yo soy mujer. Y piensa que con cortar piezas y tomar hormonas se puede cambiar y ser otro género. No. El orden natural de la familia, destruida. El hombre ahora ha llegado al punto en que rechaza todo lo que es lo natural. Entonces, mis hermanos, la incredulidad, el pecado de la incredulidad, del rechazo de Dios, rechazando su autoridad, rechazando su verdad, rechazando su orden natural que Él ha establecido, está destruyendo las relaciones que nosotros tenemos y está destruyendo el raciocinio y la moralidad que nosotros estamos supuestos a tener. Y por eso el hombre se ha deshumanizado. Por eso el hombre se ha deshumanizado. Y por eso, mis hermanos, vemos el comportamiento que vemos en Romanos 1, 28 al 32, lo cual nosotros comenzamos con ese pasaje. Vamos a leerlo de nuevo. Y esto es la consecuencia, es lo que vemos hoy en día. Dice, y como ellos, esas personas que hicieron los 3 cambios que nosotros acabamos de aprender, y ellos no aprobaron a tener en cuenta a Dios, no querían tener en cuenta a Dios, no querían que Dios estuviera en su mente. Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Dios dijo, ok, ¿quieres rechazarme? Aténgase a las consecuencias entonces. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino también se complacen con los que las practican. Me hace pensar del mes del orgullo, que es el próximo mes. O sea, no es solamente una cuestión de uno hacer lo que quiere hacer, no. Es celebrar que todos hagan lo que uno está haciendo y que uno tiene que celebrar lo que uno está haciendo. Y es a ese punto que hemos llegado como cultura, donde tenemos que afirmar, y es la palabra que se usa, afirmar. Tenemos que afirmar a cosas vergonzosas. Y si nosotros no afirmamos, somos gente odiosa. Amén. Somos gente odiosa. Eso es el fruto de una cultura deshumanizada. Y su raíz
es la incredulidad, manifestada en los 3 cambios que mencionamos, los cuales destruyen la humanidad que Dios nos ha dado. Amén. Tenía más, pero voy a dejarlo allí, porque iba a dar un repaso y quizás el día miércoles lo puedo hacer. Un repaso filosófico, porque la pregunta que yo tenía, ¿y cuándo comenzó todo esto? Tenía un repaso filosófico con el renacimiento del siglo XVI, todo eso lo voy a dejar para un día miércoles quizás. Pero mis hermanos, la incredulidad ha distorsionado y aplastado y dañado, pero no destruido, la imagen de Dios en el ser humano. Pero mis hermanos, por eso Cristo vino. Cristo vino para restaurar lo que fue dañado. Busquen sus Biblias Efesios 4:20 para ir terminando. Efesios 4:20 al 24. El pastor predicó de este pasaje hace un tiempo atrás. Mas vosotros, vamos con el 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Entonces Pablo, el Señor a través de Pablo está hablando a creyentes, a la iglesia. Que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Eso es paralelo con Romanos 1:22 en adelante. ¿Ok? Eso es paralelo, en el sentido de que está hablando de los 3 cambios y las consecuencias. Versículo 20. Mas vosotros, ¿quiénes son los vosotros? Cristianos. Amén. Creyentes. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído, y habéis sido por Él, por Cristo, enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, o sea, esa manera de vivir en el versículo 17 a 20, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Entonces, estando en Cristo, habiendo oído a Cristo, siendo enseñados por Cristo, estamos supuestos despojarnos del viejo hombre. Y miren lo que tenemos que hacer. Versículo 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Sea renovado una nueva mente, informado, lavado por el Espíritu, por la palabra. Versículo 24. Y vestíos del nuevo hombre. Entonces estamos supuestos despojarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo. Ahora, ¿cómo se describe ese nuevo hombre? Creado según Dios, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Una nueva imagen de acuerdo a la cual somos conformados, hechos el nuevo hombre. Una mente restaurada, un raciocinio restaurada y una moralidad restaurada. Creado según Dios. El nuevo hombre, el cristiano, llegando a su plenitud, siendo conformado a la imagen de Cristo, que es lo que es la santificación, la mente está siendo restaurada. Tenemos una nueva mente que está siendo renovada y un nuevo corazón, nueva moralidad. Cuando usted llegó a Cristo, ¿no cambió su forma de pensar? Usted comenzó a pensar, ¿y por qué no me enseñaron esto? ¿Y por qué no me dijeron aquello? Y comienza a mirar su papá de una manera diferente, o comienza a mirar su mamá de una manera diferente,
o comienza a mirar a su cónyuge de una manera diferente. Y su moralidad cambió. Las cosas que le gustaban antes, ahora no los quería. Amén. Esa droga, esa pornografía, ese vicio, esa cerveza, hermano Liborio. Una nueva moralidad. Tenemos una cultura deshumanizada que se está deshumanizándose, pero la esperanza es Cristo que humaniza a las personas. Al llegar a Cristo, la mente, el corazón y las relaciones son reestablecidas. Uno es conectado con Dios, uno es consciente de sí mismo, uno comienza a relacionarse con su familia, con su pareja, con sus colegas de una manera diferente. Y se relaciona con aún la naturaleza de una manera diferente. Cuando antes las montañas no le importaba nada, ahora usted se maravilla y dice, wow, el poder de Dios. Somos hechos humanos en Cristo. Ese propósito, ese diseño es restaurado en Cristo. Amén. Oremos. Padre, Señor, gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por su amor, por su misericordia. Le damos gracias, Señor, que tenemos esperanza de humanización en el medio de una cultura deshumanizada. Y, Señor, esa esperanza se ofrece a todos. Y gracias, Señor, que con tanto amor y gracia y bondad, usted ofrece esa posibilidad de humanización a todos. Pero también, según su palabra dice, Señor, que solamente se aplica a los que creen. Hermano, hermana, ¿cómo están esas relaciones que constituyen su humanidad? ¿Cómo están hoy en día? ¿Cómo está su relación con Dios? ¿Cómo está su relación con sí mismo? ¿Cómo está su relación con sus prójimos? Con su esposa, con su esposo, con sus hijos, con sus padres, con sus colegas, con sus hermanos en la iglesia. ¿Cómo están esas relaciones? ¿En ruinas? Cristo ofrece esperanza a través de su palabra y de su espíritu. Reconcíliate con Cristo en este día. Arrepiéntese de su pecado y reconcíliese con Él. Quizás hay alguien aquí con nosotros a través de las cámaras o presente que no ha escuchado estas verdades, esta esperanza que Cristo ofrece. Permíteme explicarle algo en esta mañana. Todo ser humano nace siendo pecador y rebela contra Dios. El pecado es rebeldía contra Dios. Dice la Biblia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, por nuestra desobediencia a Dios, sea deshonrando a nuestros padres, diciendo mentiras, lo que sea. Ese pecado nos aleja de Dios, nos aleja de la gloria de Dios, nos aleja del cielo, de la oportunidad, de la bendición, del privilegio de estar con Dios para la eternidad. Esta vida es un vapor. Esta vida va pasando rápido. Y lo triste y lamentable es que al morir, si uno muere con su pecado, no es que solamente no puede estar en la presencia de Dios por la eternidad en el cielo, sino que es condenado también por la eternidad en el infierno. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Lo que merecemos
por nuestro pecado es muerte, muerte espiritual. Pero Dios, el Padre, ofrece esperanza en la persona de Cristo, en la obra que Cristo hizo al nacer, al vivir y al morir en la cruz y resucitar. Dice la Biblia que es a través de su sangre somos lavados. Y si creemos en Él, seremos perdonados de todo pecado y hechos nuevas criaturas. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, que cree en el Hijo, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo, rescatado, perdonado, liberado por Él. Simplemente hay que arrepentirse de nuestro pecado que nos condena y creer en Cristo, su obra en la cruz, para satisfacer la penalidad de nuestro pecado. Simplemente arrepiéntete de su pecado y cree en Cristo en este día. Y serás perdonado y tendrás vida eterna. Si usted quisiera conversar más sobre esto, nos puede contactar a través del canal de YouTube, o si está presente, puede hablar conmigo, con el pastor después, para entender más acerca de la vida eterna, la esperanza que Cristo ofrece. Y en ese proceso de ser perdonado de pecados y ser hecho nueva criatura, uno va humanizándose. Su relación con Dios establecido, su relación con sus prójimos arreglado, su relación con sí mismo arreglado, su relación con la naturaleza arreglado. Gracias, Señor, por este día. Pedimos su bendición en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga.